Extra urgente. El patriota dice: me siento honrado por el apoyo de los Teamsters. El patriota dice: el recorte de tasas de la Fed es una medida política. El patriota dice que los judíos serán en parte culpables si pierde las elecciones. Columnista lanza advertencia escalofriante tras segundo intento negativo contra el patriota. Fue como si nada hubiera pasado. Juez federal emite sentencia a favor de Kamala Harris y desmiente promesa de campaña. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. De otro lado, el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que se sentía honrado de contar con el apoyo abrumador de los miembros del sindicato de camioneros y le dijo a un medio que esto podría ser el comienzo del apoyo del sindicato a los candidatos republicanos. El sindicato informó que casi el 60% de los miembros de los Teamsters en una encuesta electrónica dijeron que apoyan al patriota en comparación con el 34% de Harris, y una encuesta telefónica mostró que el patriota lidera con un 58% frente a un 31%. La dirigencia de los Teamsters optó por no respaldar a ninguno de los candidatos, un duro golpe para la candidata demócrata Kamala Harris. La última vez que los Teamsters no apoyaron a un demócrata para presidente fue en 1996. Conozco a los líderes, son muy buenas personas y es posible que así lo hayan querido hacer, dijo el patriota en un medio en una entrevista exclusiva. Creo que nos acercamos a los 60 puntos, lo cual es muy alto, y ellos estaban en los 30, así que nos sentimos honrados por eso. El patriota agregó: creo que la miraron a ella y a mí y dijeron, no podemos hacerlo, ya saben. Lo han hecho durante años, décadas y décadas. Es muy raro que puedan hacerlo con un republicano. Y no sé por qué, pero tal vez eso cambie. Esto podría ser un comienzo, pero no, me siento muy honrado. Básicamente dijeron que no apoyaríamos al demócrata y eso fue genial, afirmó. De otro lado, el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que el recorte de medio punto de la tasa de interés que hizo la Reserva Federal esta semana era necesario, pero también indica un movimiento político para mantener a los demócratas en la Casa Blanca. Dijo: el país está en malas condiciones, por lo que en cierto sentido es necesario el recorte. En otro sentido es realmente una medida política, dijo el patriota en una entrevista exclusiva con Carl Ivy. Fue el primer recorte de tasas por parte de la Fed desde el comienzo del COVID en marzo del año 2020, bajando las tasas desde un máximo de 23 años. La mayoría de la gente pensaba que sería la mitad de esa cifra, lo que probablemente hubiera sido lo correcto, dijo el patriota sobre el recorte de medio punto. Así que es una maniobra política para intentar mantener a alguien en el cargo, pero no va a funcionar porque la inflación ha sido muy mala. Y piensen en esto, él no se dio cuenta de la inflación, ellos no se dieron cuenta de las cifras, o llegaron demasiado pronto o llegaron demasiado tarde. Ahora llegaron demasiado pronto, antes llegaron demasiado tarde, pero la inflación ya ha terminado, añadió el patriota. Quiero decir, ha hecho mucho daño a la gente y los precios no han bajado. Sin embargo, la tasa de desempleo está aumentando lentamente después de haber alcanzado un mínimo del 3.4% en enero del año 2023. El desempleo alcanzó el 4.2% el mes pasado. Y ahora lo que estamos viendo son cifras de desempleo más altas, porque lo que está pasando es que los extranjeros que llegan están quitándoles los empleos a la población de color y a la población hispana. Y vamos a detener eso muy rápido, dijo el patriota.
El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que los votantes judíos estadounidenses serían en parte culpables si pierde las elecciones del 5 de noviembre ante Kamala Harris, la candidata demócrata. Durante sus comentarios en la Cumbre Nacional del Consejo del País de Israel estadounidense en Washington, el expresidente lamentó estar detrás de Harris entre los judíos estadounidenses. El país de Israel corre un gran riesgo dentro de 2 años si Harris ganara los comicios, y los judíos serían en parte culpables de ese resultado porque tienden a votar a los demócratas, argumentó el patriota. Si no gano estas elecciones, y el pueblo judío realmente tendrá mucho que ver si eso pasa, porque si el 40%, quiero decir, el 60% de la gente vota por el no simpatizante, el país de Israel, en mi opinión, correrá una situación muy difícil en 2 años, dijo el patriota a la multitud. El patriota citó una encuesta que, según él, mostraba que Harris tenía un 60% de apoyo entre los judíos estadounidenses. También lamentó haber obtenido menos del 30% de los votos entre los judíos estadounidenses en las elecciones del 2016 que ganó y en las del 2020 que perdió ante Joe. No estaba claro qué encuesta estaba citando el presidente patriota, pero una encuesta reciente del Pew Research encontró que los judíos estadounidenses favorecen a Harris sobre el presidente patriota, 65 contra 34%. El patriota hizo comentarios similares en una cumbre separada más temprano esa noche, también en Washington, que estuvo dedicada a combatir el antisemitismo en Estados Unidos. La campaña del patriota ha hecho de la conquista de los votantes judíos en estados clave una prioridad. Los judíos estadounidenses han apoyado fuertemente a los demócratas en las elecciones federales durante décadas y siguen haciéndolo, pero un pequeño cambio en el voto judío podría determinar al ganador en noviembre. En el crucial campo de batalla de Pensilvania, por ejemplo, hay más de 400,000 judíos en un estado que Joe ganó por 81,000 votos en el año 2020. En una declaración previa al discurso, Morgan Finkelstein, portavoz de la campaña de Harris, criticó al patriota por asociarse en ocasiones con antisemitas. El patriota ha rechazado todas las acusaciones de antisemita y señaló durante sus discursos que tiene un yerno judío. Durante sus comentarios, el patriota no se refirió a un informe de CNN publicado más temprano ese día sobre el candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson. Ese informe afirmaba que Robinson una vez se llamó a sí mismo nazi de color en comentarios publicados en un sitio web y que defendía el regreso de la esclavitud. De otro lado, David Marcus argumentó que la retórica anti-Trump de los demócratas está desensibilizando a los estadounidenses ante los intentos negativos contra él. Se advierte a los demócratas sobre la retórica incendiaria contra el patriota. Un columnista sostiene que los estadounidenses podrían volverse insensibles a los hechos negativos políticos. El columnista y autor David Marcus explicó la alarmante diferencia en cómo reaccionaron los estadounidenses ante el primer y el segundo intento negativo contra el patriota y el impacto de la retórica polarizada durante el medio FOX en un debate. Esta vez nadie cambió de canal de televisión, nadie habló de ello. Era palpable, dijo Marcus a Steve Doocy el día de ayer. Era como si nada hubiera pasado. Y eso daba miedo, porque cuando nos volvemos insensibles a estas cosas, las cosas pueden volverse realmente feas y rápido. Marcus escribió un artículo de opinión esta semana, destacando el hecho de que la gente se detuvo en seco después del primer intento negativo contra el patriota, pero cuando se conoció la noticia del segundo, algunos transeúntes respondieron: ¿Estás sorprendido? Ninguna de las cadenas cortó la acción para cubrir las noticias.
Mi teléfono no estaba repleto de notificaciones y supongo que el 90% de las personas en el casino o en la casa de apuestas no tenían idea de que algo había pasado, escribió. Todos sabemos que si el evento hubiese sido al contrario sobre Kamala Harris, los juegos no solo se habrían cancelado para dar cobertura a estas noticias, sino que probablemente se habrían suspendido. Pero esto es más que un sesgo mediático, es una cuestión de insensibilidad social, continuó. Esto ocurre mientras muchos demócratas de alto nivel han sido criticados por calificar al patriota de riesgo a la democracia. Peter Doocy, del medio FOX, tuvo un intercambio escueto con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando la presionó a ella y a otros del Partido Demócrata que han optado por seguir llamando al expresidente un riesgo, incluso después de un segundo intento contra su vida durante el fin de semana. ¿Cuántos intentos más como este contra el patriota habrá hasta que el presidente y el vicepresidente y usted elija una palabra diferente para describir al patriota que no sea riesgo o amenaza?, preguntó Doocy. En realidad, estoy en total desacuerdo con la premisa de su pregunta. La pregunta que usted está haciendo, respondió Jean-Pierre, también es increíblemente riesgosa la forma en que la está haciendo porque el pueblo estadounidense está mirando. Mientras tanto, los críticos republicanos se apresuraron a responder a sus homólogos demócratas después de que se reveló de que los riesgos contra escuelas en Springfield, Ohio, se habían originado en el extranjero y eran en realidad no reales. Los demócratas habían culpado previamente a la retórica de los republicanos en torno a la crisis migratoria haitiana en la ciudad, por lo que los funcionarios creían que era una situación de seguridad agravada. 33 riesgos, 33 engaños, anunció el gobernador Mike DeWine sobre una conferencia de prensa. Quiero dejarlo muy claro, ninguna de ellas tenía validez alguna. Lamentablemente, hay personas en el extranjero que están llevando a cabo estas acciones, añadió. Algunas de ellas proceden de un país en particular, pero se negó a aclarar de qué país provenían los riesgos. Marcus argumentó que los demócratas, incluida Harris, que criticaron a los republicanos por sacar a la luz cómo el aumento de extranjeros ha impactado a la comunidad local, le deben una disculpa al pueblo estadounidense por sacar conclusiones apresuradas. Todo esto es inadmisible, dijo Marcus. Ahora sabemos que los riesgos, como los que habían en las escuelas de Springfield, Ohio, no eran reales. Alarmas extranjeras. No sabemos de qué país, porque el gobernador DeWine no nos los quiere decir. Pero lo más probable es que se trate de operaciones de información destinadas a sembrar división. Si es así, bien hecho. Los demócratas y sus aliados en los medios de comunicación están impulsando esto, continuó. Es malo que el patriota y Vance sean culpados absurdamente por el intento negativo del propio Trump. Es malo que los demócratas probablemente estén impulsando una operación de información, pero lo peor de todo es que la buena gente de Springfield, Ohio, con la que acabo de pasar varios días, está siendo difamada como gente negativa del MAGA que quieren instar escuelas. Esa es la insinuación clara y es una no realidad condenable. Estas personas merecen una disculpa de los medios de comunicación y merecen una disculpa de Kamala Harris. La interminable serie de promesas de Kamala Harris de pagar la factura de los tenedores de deuda se vio frenada después de que un juez federal dictaminara que sus planes de cancelación de préstamos estudiantiles quedaran en suspenso por ahora. Durante meses, los funcionarios de la administración Joe han tenido enfrentamientos en los tribunales con los fiscales generales republicanos que se oponen al plan del presidente de cancelar unilateralmente decenas de millones de dólares en préstamos estudiantiles impagos como parte de una ayuda masiva que, según los críticos, equivale a un soborno en un año electoral. El juez de distrito estadounidense Randall Hall, designado por George Bush, rechazó esa lógica bloqueando la implementación de la orden durante otros 14 días, complicando la promesa de Harris de pagar la cuenta a menos de 50 días de las elecciones.
Mientras tanto, el juez Hall dijo que revisaría la solicitud de los demandantes de una orden judicial preliminar contra el plan de ayuda de Joe, informó un diario. La decisión es la última de una serie de reveses para la administración Joe Harris, que ha sido presionada por los progresistas para que tome medidas enérgicas para cancelar la deuda estudiantil de millones de estadounidenses. A nivel nacional, los prestatarios tienen 1.74 billones de dólares en préstamos estudiantiles, un récord y más que los 1.1 billones de dólares en deuda nacional de tarjetas de crédito. Aún así, los opositores sostienen que los contratos de deuda legal no pueden borrarse de los libros mediante una orden ejecutiva, y se preguntan si es justo esperar que los estadounidenses que pagaron sus facturas ahora paguen las de otros que no pueden o no quieren hacer lo mismo. Los funcionarios republicanos de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Missouri, Dakota del Norte y Ohio fueron los primeros en presentar una demanda para impugnar la orden de Joe, que según afirman se hizo en silencio para eludir un fallo final que no se emitirá hasta el mes de octubre. La administración respondió diciendo en una declaración a la CNBC que el Departamento de Educación no tiene la intención de perdonar 147 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles a 25 millones de estadounidenses hasta que se le permita hacerlo. Esos prestatarios se dividen en 4 categorías según la NBC. Los que debían más de lo que originalmente pidieron las personas que ya han estado pagando sus deudas durante décadas, los estudiantiles de escuelas con un bajo valor financiero y los que califican para la condición de préstamos bajo un programa existente pero no lo han pedido. Durante un debate celebrado el 10 de septiembre, el patriota acusó a su rival demócrata de prometer más de lo que puede cumplir de manera realista. Son solo palabras, dijo el patriota. ¿Sabes a qué me recuerda? Cuando dijeron que iban a conseguir que se cancelaran los préstamos estudiantiles y terminó siendo una catástrofe total. Ni siquiera estuvieron cerca de conseguir los préstamos estudiantiles, añadió más tarde. Se burlaron de los jóvenes y de muchas otras personas que tenían préstamos. Nunca podrán conseguir que se apruebe esto. La batalla judicial en curso se produce más de un año después de que la Corte Suprema anulara por primera vez la orden de condonación de préstamos estudiantiles de Joe en un fallo de 6-3 que se dividió en líneas ideológicas. Desde entonces, legisladores progresistas, como la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y el senador de Vermont, Bernie Sanders, independiente por Vermont, ha instado a Joe a cumplir su promesa y continuar la lucha en los tribunales. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.